siguiente video vamos a ver la etapa de 40 a 65 años de vida. Esta es una etapa crítica y fundamental. Vamos a desarrollar los diferentes autores con sus corrientes, desde la moral hasta la psicosexual. En este video vamos a dar un enfoque crítico y analítico que se va a ver fundamentado en 3 entrevistas de un laico, un religioso y una religiosa. Nuestro video trata de dar argumentos del proceso que lleva avanzar en cada etapa fundamental de la vida humana, desde la niñez hasta la adultez, y cómo estas corrientes nos pueden ayudar a dar un aspecto integral y fundamental para el desarrollo pleno de la persona humana. Primeramente vamos a empezar con la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Freud dividió en 4 etapas, desde el nacimiento hasta la adultez, que sería la última etapa, sería a partir de los 12 años, que sería la etapa genital. En esta etapa las personas desarrollan su organismo sexual y también su vínculo con lo demás a través de la afectividad, tanto en las relaciones como amistades o en las relaciones sexuales amorosas. En esta etapa es crucial que la persona se sienta desarrollada y plena, que se sienta conforme con su entorno que ha creado, con su familia, con su esposa, esposo, hijos, hijas. Porque si no logra satisfacer esto, va a tener complejos diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, la persona adulta intermedia mayor va a tener atracción hacia personas más jóvenes y viceversa. Entonces, esto le va a producir conflictos porque va a buscar, vamos a decir, afuera lo que ya había desarrollado su familia, lo va a buscar con personas de menor edad para sentirse mejor, para sentirse joven, para sentirse vivo. En el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud lo dividió en 5 etapas. La primera es la etapa oral, que abarca desde el nacimiento hasta los 18 meses, la etapa anal de los 18 meses a los 3 años, la etapa fálica de los 3 a los 7, la etapa latencia de los 7 a los 12 y la etapa genital de los 12 hasta la muerte. Esta última etapa va a ser la que vamos a desarrollar en la teoría de Freud y cómo va a impactar el cambio físico, el cambio sexual, el crecimiento de los organismos sexuales, su maduración hasta llegar al momento de la menopausia y la andropausia en la mujer y en el hombre respectivamente. Teoría cognitiva de Piaget. En esta etapa los adultos han alcanzado el pensamiento formal, que le permite pensar de manera abstracta y de poder así resolver problemas de la vida. La teoría de Kohlberg sostiene que también se basa en gran parte en la teoría de Levinson. La teoría de Levinson consiste, para este psicólogo, él divide en 5 etapas fundamentales para el desarrollo del ser humano. La primera es la transición a la adultez, la segunda es adultez temprana, la tercera es adultez media temprana, la cuarta adultez media y la quinta adultez tardía. Con esta etapa, Levinson afirma que el ser humano pasa por cada una de las etapas, pero que algunas etapas para otras personas son más difíciles de superar. Algunas personas se quedan estancadas en la etapa, pero después, con el tiempo, con una ayuda, la persona vuelve a tomar sentido, a tomar conciencia y por sobre todo, con todos los impulsos, con toda la ayuda que recibe. Desarrollo espiritual según la teoría de James Fowler. Para empezar, pensemos en cómo nuestra fe va evolucionando. Fowler dice que la fe pasa por diferentes etapas en que cada una la vemos de una manera distinta, desde la niñez, la adolescencia, la adultez. Hablemos de la adultez intermedia, en donde la fe que se desarrolla es la fe conjuntiva. Esta fe nos hace más abiertos a las ideas de los otros y nos permite aceptar las cosas que no tienen respuestas fáciles. En la fe conjuntiva uno se da cuenta de que la forma en que entiende la vida no es la única posible. Antes tal vez creíamos que nuestras creencias eran las únicas correctas o que no había otra forma de pensar. Pero en esta etapa empezamos a ver que otras personas pueden pensar diferentes
y sus ideas también son válidas. No es que dejemos de creer en lo nuestro, pero sí aprendemos a escuchar y a respetar lo que los demás piensan. Por ejemplo, podemos imaginar a una persona que siempre ha vivido su fe al pie de la letra, sin cuestionar nada. En la fe conjuntiva, esta persona empieza a ver las cosas desde otro ángulo, entendiendo que no siempre hay respuesta para todo y que la vida tiene sus misterios. Esta fe es menos rígida y más abierta, acepta las dudas y el valor de otras ideas, incluso de otras religiones o filosofías, podríamos decir. Además, en esta etapa la fe nos empuja a pensar en los demás. Ya no solo es sobre uno mismo, sino intentar ayudar a alguien más. Y lo mismo también, ¿qué puedo hacer por mi comunidad? ¿Qué puedo hacer por mi familia? Esto hace que la fe se desarrolle de una manera más abierta. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo usar mi fe para mejorar la vida de los demás? Entonces, la fe conjuntiva nos permite una fe más abierta y madura. Nos ayuda a aceptar lo que no entendemos, a valorar las ideas de otros y a vivir de una manera que beneficie a todos. Nos guía hacia una vida más con sentido y respeto, basada en lo que es el amor y el buscar el bien común. En pocas palabras, la fe conjuntiva es una fe que crece con nosotros, se hace más sabia y nos ayuda a vivir mejor y querer que otros. Hermano, me gustaría saber qué rol o qué función cumple hoy en día dentro de su congregación y qué trabajo realiza pastoralmente. Actualmente soy la ecónoma de la Red América Latina. Nosotras como congregación nos hemos juntado 4 países en esta zona del sur, que es Perú, Argentina, Brasil y Paraguay. Llevo 1 año y medio de esa función dentro del instituto, que soy la ecónoma que administro los 4 países en cuanto a la parte de economía. Eso es actualmente. En cuanto a la pastoral, hace 10 años que volví a esta comunidad de Ñemby. Yo estuve en el Chaco 18 años trabajando en las comunidades indígenas y desde que llegué aquí empecé a dedicarme nuevamente a la infancia y adolescencia misionera como pastoral dentro de la parroquia. Y como profesión, vamos a decir, sigo en la educación trabajando justamente con los sacerdotes miguelitas, que es la congregación San Miguel Arcángel, como secretaria de la institución. Y hermano, ya que trabajó tanto tiempo y actualmente sigue creciendo su labor, ¿cómo hace para no caer en la monotonía, en la repetición, en salir un poco de ese todos los días lo mismo? ¿Qué estrategia usa? La verdad que a mí nunca me gustó repetir una cosa cada año. Por eso soy una persona me considero una persona creativa, porque siempre cada actividad que voy a hacer, voy a planificar, lo quiero hacer de diferentes maneras. Procuro involucrarles a jóvenes, a niños, a adultos, a los padres y le doy las ideas. Doy las ideas cómo me gustaría realizarlo y desde ahí empiezo a ejecutarlo. Manejó esa situación de ese cambio tan repentino de un lugar a otro, ¿cómo hizo para adaptarse y para también de cierta manera ayudar y que esa comunidad o sociedad de cierta manera viva un poco mejor? ¿Cómo lo superé? Yo soy una persona de una familia muy cristiana, donde en muchas situaciones lo hemos pasado a través de la oración. Llevar a la oración, estar frente al Santísimo, entregar mi dolor, mi sufrimiento, pero siempre estar abierta a decirle a Dios, haz de mí lo que quiera. Si tengo que esto superar, que me dé la fuerza, la luz, la sabiduría para superar. ¿Cómo está su salud física hoy en día? Después de tanto arduo trabajo, ¿cómo se siente? ¿Cómo le lleva? ¿Le hubiera gustado cambiar algo para que su salud mejore actualmente? Yo salí del Chaco por prescripción médica, porque ya empecé a sentir lo que es los nervios ciáticos, por las columnas de mal movimiento, de mal salto malo, vamos a decir, de la moto, porque no están asfaltadas, son muy chocosos. Y entonces llegó un momento en que ya no podía casi ni caminar, la pierna me dolía muchísimo. Entonces me hice con una resonancia magnética y me dijeron que tenía el nervio ciático 6 costillas prensadas. Entonces, por prescripción médica me dijeron que no podía ya andar en moto, no podía andar en camino feo.
entonces cuál iba a ser mi misión en el Chaco, porque en el Chaco no me iba a quedar para estar ahí en la comunidad. Si usted se pudiera dar un consejo a sí misma de cualquier etapa de su vida, en cualquier edad, ¿qué sería y por qué? El consejo que yo me daría en este momento, que cuando yo entré a la vida religiosa pedí ser misionera en África y no me lo dieron. Y el consejo que yo me daría es insistir a ese deseo que tuve y no irme. A África yo pedí. Bueno, muchísimas gracias, hermana, por tu comentario sobre tu vida, tu opinión tan sincera sobre la realidad y su visión, cómo estaba el mundo y cómo fue también en su época. Así que le agradecemos mucho por aceptar nuestra entrevista y esperamos también que Dios siga obrando en usted para que también sea luz y sal del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿qué cambios físicos ha notado a lo largo de los años en su vida y cómo lo ha manejado? Bueno, realmente yo noté muchos cambios físicos dentro mío, por mí físicamente hablando, porque como tengo baja estatura, después de tenerle a mis niños, bajé de peso, luego volví a subir, después me embaracé de Lara, mi segunda nena, y subí y bajé. Entonces ese desequilibrio me produjo como problemas hormonales. Después de eso vino la muerte de mi papá, seguidamente la muerte de mi hermano, donde yo entré en depresión y mi organismo prácticamente se quedó quieto y se refugió en lo que es la comida en sí. Retomé hace 7 meses porque ya me costaba físicamente, también yo le veía afectado a mis hijos en las actividades deportivas, en todo lo que es la parte escolar. Y noté que mi metabolismo fue más lento, o sea que el entrenamiento que yo daba anteriormente me costaba más ahora. El descenso de peso en sí me cuesta mucho más, o sea, bajé, en 6 meses bajé 20 kilos, donde anteriormente yo en 6 meses ya había bajado, antes que me pase todo esto, en 6 meses ya había bajado como 35 kilos más o menos. O sea, lo que en esto noté es que mi metabolismo se volvió mucho más lento. Pero voy despacio, sin prisa, con paciencia. O sea, lo que traté de trabajar mucho en esta etapa es mi paciencia, mi ansiedad. Y me ayuda mucho el ir al gimnasio, a hacer deportes, tratar de comer saludable. Pero eso en sí, la lentitud de mi metabolismo, del trabajo metabólico que hace el cuerpo, es lo que me afectó mucho porque me sorprendió. Perfecto. ¿Y ha experimentado una crisis personal o de sentido en su etapa de la vida? ¿Y cómo lo ha superado? Sí, experimenté cosas muy fuertes, ¿verdad? Muy dolorosas, que primero fue el cáncer de mi papá, que tenía mieloma múltiple. Nos enteramos tarde, falleció en clínicas en diciembre. En enero siguiente se le diagnosticó a mi hermanito de 18 años un cáncer nuevamente de testicular, ¿verdad? Y ese un año que yo no hice duelo por mi papá porque tenía que seguir la quimioterapia de mi hermano, no lo viví. Entonces seguimos nosotros con mi hermano Nano, que tenía 17 años en ese entonces, seguimos quimioterapia, radioterapia, hasta que falleció, que fue un golpe muy duro para nosotras, porque somos 3 mujeres y él era el menor. Y eso fue lo más doloroso que pasamos, ¿verdad? Porque tenía 17 años, era joven, nos costó mucho, nosotros nos aferramos mucho a las ciencias, a que se iba a salvar porque era joven, pero como él entró también en depresión, y llegó un momento en donde él nos dijo: me tienen que soltar porque yo estoy acá solamente por ustedes, y me duele mucho el tratamiento, me duele mucho la quimioterapia. Leti, me quiero ir ya
ya no quiero, yo solamente estoy acá por vos, por mamá y por Iván y por Araceli, pero yo ya no puedo, ya no doy, entonces me tenés que soltar. Y esas palabras duelen porque es algo egoísta de nuestra parte, retenerle, o sea, tampoco con eso digo que era decisión suya ni mía, que viva o que no viva, eso Dios únicamente sabe, pero él ya quería rendirse, solamente se mantenía ahí por nosotras. Y llegó el momento en que tuvimos que soltarle a él y decirle, bueno, ya cumpliste tu misión. Él ya entró en terapia y él nos dijo, hasta acá llegué, y bueno, y entró en terapia y después se fue, ¿verdad? Y ese episodio sí me trabajó muchísimo, muchísimo a nivel personal y familiar también, a mis niños, a mi marido, ¿verdad? César, porque era como nuestro hijo, y el desapego, el saber que ya no lo vamos a ver, nos costó muchísimo, muchísimo, hasta el punto que yo me encerré 40 días en mi pieza. No salí, no nada, no había forma de que yo me levante. Pero bueno, acá estoy. Así traté de ir superando etapas, quemando etapas, viendo, orando siempre. Y bueno, esa fue la experiencia más difícil que me tocó pasar. Porque no viví el duelo de mi papá, porque ya vino el cáncer de mi hermanito. Entonces, cuando iba a volver a vivir el duelo de mi hermanito, vino otra etapa que es, porque mi mamá es política, trabajo político, tampoco lo vivimos, el duelo, porque fue todo así muy seguido. Después de eso, cuando nos quedamos, parece en casa, ahí sentimos. Y así, esa es la parte que más me costó superar hasta hoy. Fue la muerte de mi hermana y de mi papá muy seguida. Entiendo. Bueno, para culminar la entrevista, ¿qué consejos le daría a las personas más jóvenes que usted con respecto a aprovechar las etapas de su vida? Sí, diría un montón de cosas, pero lo esencial sería que se mantengan fuertes, que nunca es culpa de nadie lo que te pasa o lo que le pasa a la gente alrededor tuya, que viva cada etapa de su vida, que no se salte el abrazo a mamá, el abrazo de su vida, que no se salte el abrazo a mamá, el abrazo a papá, el almuerzo familiar, que esa etapa no se la salte. Y siendo mamá, que se abracen con los niños, que se abrace con la familia, pero sobre todo lo que yo experimenté, lo que yo viví, lo que me mantuvo de pie fue rezar y, te soy sincera, pedirle a Dios que me dé la fortaleza para aguantar lo que viene. Entonces, Entonces, lo que yo siempre dije y digo, y lo voy a volver a repetir siempre, es que tu fe, por más que vos, que no tenés que pensar cuando vos ya le entregas tu problema a Dios, ahí está la solución. Y que se mantengan fuertes, que se mantengan fuertes como persona, como ser humano, con su semejante, con lo que sea, y que rece por esa persona que menos quiere, porque es fácil rezar por la persona a quien vos amas. Entonces es más difícil rezar por esa persona a quien vos pensás que te está dañando o algo así. Entonces eso, que no guarde rencor y que agradezca todos los días de su vida. Y eso. Bueno, nos encontramos con el Fray Hernán Egusquizator. Le haremos algunas preguntas que van de acuerdo al tema que estuvimos hablando. Padre, ¿cuáles son los cambios físicos que ha notado en los últimos años y cómo los ha manejado? Bueno, en primer lugar, ya que hablamos de cambios físicos, para que puedan entender mi proceso personal, yo tengo 50 años, este año cumplí 50 años, y realmente se sienten los cambios físicos, se siente en el cuerpo ya no tiene la agilidad que tenía antes,
Pero también se siente también, yo creo que a esta edad también parece más aplomo como persona, ¿verdad? Aunque haya cambios, parece que uno lo va afrontando con más tranquilidad, con más paciencia. ¿Y qué estrategia utiliza para cuidar su salud física como también mental en esta etapa? Sí. Lo importante, yo me doy cuenta que no dejarse atrapar por las responsabilidades. En ese sentido es importante tener una vida espiritual, tener momentos de ejercitación, de caminata, deportes, también tener personas amigas con quienes compartir la vida. Entonces, yo me doy cuenta que tenemos que equilibrar, ¿verdad?, nuestras relaciones con nuestros seres queridos, el ámbito laboral, las responsabilidades, el divertirse, el jugar, todas esas cosas. Y por supuesto la espiritualidad ayuda a mantenernos bien con nosotros mismos y poder ser productivos en nuestro trabajo. Y en la relación familiar y en el rol social, ¿cómo ha cambiado su rol en la familia viendo desde el lado de su vocación y de qué manera ha sido un reto el cuidar de sus padres, de caso de su madre que se encuentra bien? Y en realidad a mí me ayuda mucho, por ejemplo, la relación que tengo con mis hermanas. Yo tengo 2 hermanas menores y con ellas nos complementamos, ¿verdad? Ahora que estoy cerca otra vez en Asunción, tengo la posibilidad de poder estar cerca de mi mamá, que ya tiene 73 años, y acompañarle en lo que pueda. Pero siempre desde mi vocación, desde mis responsabilidades. En ese sentido, como te decía, me ayuda mucho mis hermanas, con quienes nos complementamos en el acompañamiento de mi mamá. ¿Y cómo equilibra las responsabilidades familiares con sus propios intereses o los proyectos personales que tiene? Y justamente priorizando las cosas, ¿verdad? Y organizándonos, ¿verdad? O sea, que en nuestro caso, nuestra vocación es total en el sentido de estar entregado a nuestra misión, a nuestra tarea, los oficios que nos dan. En este caso yo soy formador, esa es mi primera tarea, acompañar a los muchachos, estar presente en la casa y con eso también abrir también ese espacio, ¿verdad?, para acompañar a la familia y para acompañar también a personas desde el punto de vista pastoral, ¿verdad? Y en el ámbito del desarrollo emocional y crisis de mediana edad, ¿alguna vez has experimentado alguna crisis personal o sentido en esta etapa y cómo lo has superado? Como te decía al inicio, yo creo que esta etapa de la vida en que estoy, como que ya pasamos. Yo creo que realmente alrededor de los 40 es una edad en donde uno se plantea muchas cosas, se plantea lo que está viviendo y se plantea hacia el futuro. Pero en el caso mío, que esto, es como que pasé esa etapa más, que tal vez era más demandante desde el punto de vista de respuestas, de deseos o proyectos que uno tiene como que tiene que lograr en la vida. Por eso yo creo que en la medida que pasan, a la edad que tengo, va entrando como se dice, uno va entrando en la edad parece más tranquilo, sabe aceptar más las cosas y por sobre todas las cosas aprende a disfrutar más de lo que tiene, ¿verdad? Disfrutar más del trabajo, de la vocación. Entonces eso ayuda mucho a equilibrar el corazón y saber también con eso acompañar a los demás. ¿Y cómo maneja el estrés y la expectativa de la sociedad hacia los adultos de su edad? Y eso
como te decía, ahora por ejemplo esas cosas me afectan menos. Como que estoy más tranquilo con lo que tengo, con lo que soy. Tal vez hace 10 años atrás o 15 años atrás tenía más, tal vez pareciera que cuidar más, tal vez, no sé si es la apariencia, sino el responder bien a los desafíos, a los demás, las exigencias o las expectativas de los demás. Pero en ese sentido, ahora después de haber pasado esa etapa, ahora parece que esas cosas ya son menos demandantes y eso nos da también más tranquilidad interior para continuar con la vida. Llegamos al final de nuestro video. Nuestra intención como grupo fue dar una mirada crítica y objetiva de la etapa de 40 a 65 años y mostrar cómo cambia el desarrollo físico, el desarrollo moral, el espiritual, el cognitivo, el sexual, y mostrar cómo todo eso impacta de manera significativa en la vida de la persona, en su calidad de vida. También tratamos de dar herramientas para que la persona pueda desarrollar de manera eficaz, de una manera integral, unir todos estos aspectos que parece que están desconectados en sí, pero están muy ligados entre ellos. Vimos también cómo las teorías se complementan de cierto modo y se van uniendo con las otras para ofrecer una visión general del aspecto humano. Como grupo esperamos que este video les haya servido tanto para con ustedes y con los demás. Muchísimas gracias.